set principal de Canal Antigua, en el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral del Parque de la Industria, nos acompaña ya el expresidente de la República, Vinicio Cerezo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, es un placer estar señor con ustedes Cerezo, en este día de sorpresas. Un día de grandes sorpresas. ¿A usted realmente le ha sorprendido el triunfo de Jimmy Morales? Usted es un conocedor de la política en este país. ¿Esperaba una victoria tan contundente? Bueno, o sea, es un poco el anuncio de una muerte anunciada, ¿verdad? Es la crónica de una muerte anunciada. La verdad es que todo el mundo creía que Jimmy podía morir. Yo hacía un pequeño análisis de que podía ganar. Yo hacía un pequeño análisis. Si la votación de la juventud que llevó a Jimmy Morales al primer lugar en las elecciones anteriores se mantenía, se iba a producir un resultado de esta naturaleza. Pero de todas maneras las diferencias son una sorpresa. Vinicio, yo quisiera preguntarle, con su amplia experiencia y trayectoria que tiene en la política, definitivamente este mensaje donde está casi un 70% Jimmy Morales contra un 30% con Sandra, significa el fin de la vieja política. Los guatemaltecos le están dando un mensaje muy claro a los políticos organizados con recursos millonarios. Hagamos un análisis de este mensaje que da hoy Guatemala al mundo. Mire, este proceso desde que inició las manifestaciones públicas, los resultados electorales, el encarcelamiento del presidente y su renuncia, el encarcelamiento de la vicepresidenta, 30 funcionarios de alto nivel presos, están llenos de una serie de mensajes que si los políticos tradicionales no los entienden, están condenados a desaparecer. Esto es verdaderamente muy grave. Yo creo que sí, estamos llegando como a un punto, un turning point, o sea, un punto de cambios profundos, y yo creo que Guatemala debe aprovecharlo y empezar realmente a corregir el rumbo, porque lo habíamos venido perdiendo desde hacía algún tiempo y estábamos llegando a extremos en donde el crimen organizado, la corrupción, la falta de compromiso con el uso adecuado de los recursos se estaba convirtiendo en una manera tradicional de hacer las cosas. Hay que cambiarlas. Presidente, fuera de cámara hemos hablado de muchos problemas, de muchos retos que tiene el nuevo mandatario, pero si usted tuviera que resumirle tres al nuevo mandatario, tres cosas en las que usted, con la experiencia que tiene y la vista desde lejos, ¿en cuáles se centraría? 3 puntos nada más. Mire, no se puede uno poner en el plano de darle consejos a un presidente electo con esa cantidad de votos. Pero yo le diría 3 cosas. La primera cosa que tiene que hacer es escuchar a la ciudadanía y no solo a los sectores de interés. Ese es el primer consejo, es importantísimo, porque lo van a tratar de encantar con su triunfo electoral y tratarlo de convertir cualquier sector en el prohombre del país en este momento. Segundo consejo, debe darse cuenta que él solo tiene 4 años y que en 4 años él tiene que hacer caso de la ciudadanía, de las lecciones que se aplicaron en este momento en el país y por supuesto producir las transformaciones que el pueblo quiere y le está exigiendo. Y yo diría que por último, él tiene que darse cuenta que la tarea de un presidente no es ni enriquecerse, ni sentirse vanagloriado, sino que tratar de trascender a la historia correctamente haciendo los cambios que el país necesita. Ahora, Vinicio, ustedes en el último año de Fundación Esquipulas y demás, y con el Foro Regional, han traído al presidente Correa y al expresidente Mujica. Hablamos de que este es un mensaje contundente hacia la clase política, pero que hay hacia el sector económico que venía acostumbrado también a que por medio de financiamiento en las campañas y de esas estructuras partidarias, tenía control también de ministros, de la SAT y de estructuras de poder político desde el poder económico. ¿Qué mensaje hay hacia ese sector económico también con un resultado como este? Mire, el mensaje es para los dirigentes políticos y para los que han ejercido el poder detrás o con los dirigentes políticos. El país está en un proceso de cambio, está en un turning point, como estábamos hablando fuera de cámaras. Está en un proceso en que tiene que cambiar, la ciudadanía lo está cambiando y entonces tiene que cambiar la actitud de todos los sectores. Y yo creo que es la gran oportunidad de sentarse a platicar sobre cuál es la nación que queremos y sobre un proyecto de nación que el presidente, con el respaldo popular que está recibiendo el presidente electo, debe de tratar de realizar a través de un proceso de concertación inteligente, tomando en cuenta los intereses de todos los sectores y las obligaciones cívicas de todos los sectores. ¿Usted ve espacio para que se desarrolle
En el mediano plazo, un llamado a Asamblea Nacional Constituyente en nuestro país, una reforma profunda de la Constitución, ¿o usted lo descartaría? Yo tengo la impresión de que él va a tener la oportunidad de hacer un llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, pero creo que este es uno de los llamados de atención. El principal problema de la política, y eso lo aprendió lamentablemente muy tarde el presidente Pérez, y lo han aprendido otros presidentes que han cometido errores, es la soberbia. El presidente tiene la posibilidad de hacer una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, pero reformar la Constitución tiene que implicar un alto grado de consenso entre los sectores del poder, el pueblo y los dirigentes políticos, porque vamos, con una Asamblea Nacional deberíamos de dar un paso hacia la consolidación del proceso democrático, la consolidación de las libertades adquiridas al principio del proceso democrático, pero incorporándole ahora sí a todos los sectores que han sido marginados de este proceso democrático, y ahí hay que hablar de los grupos étnicos, de las mujeres, de los jóvenes, de la educación, por supuesto, y de crear un modelo de desarrollo que sea incluyente y participativo para la clase media fundamentalmente y para los sectores más paupérrimos del país. Vinicio, yo quisiera que usted nos hiciera un breve análisis cómo ve el Congreso de la República respecto a las fuerzas con que tendrá que enfrentarse Jimmy Morales. A mí me llama la atención, va a tener dos enemigos muy fuertes: el partido líder, liderado por Valdizón, y el partido de la UNE con Sandra Torres, Partido Patriota. Además de eso, entra en una coyuntura interesante. Yo quisiera hacer solo una pequeña relación cuando usted asumió como presidente de la República para esa juventud que no había nacido quizás. Usted venía de romper un gobierno militar de dictaduras y le tocó asumir un gobierno muy caótico. De la misma manera, Jimmy Morales está asumiendo un gobierno de transición sin rumbo y que nos dejaron en la ruina. Entonces, ¿cómo cree usted que él pueda estar liderando contra estas fuerzas tan fuertes? Mire, yo de nuevo creo que uno no puede venir a dar consejos de cómo hacer las cosas. Yo quiero señalar nada más dos debilidades que tendría el presidente para empezar. Primero, yo no miro un operador político con experiencia para trabajar al Congreso de la República, porque es cierto que ahí tiene dos enemigos muy sentidos por lo que acaba de suceder, pero por supuesto son también dos enemigos muy debilitados. Podría pensarse en la UNE como un enemigo. Yo creo que no hay que pensar en la UNE como un enemigo, porque la UNE tiene que darse cuenta de que ellos deberían de haberse sentado a discutir y a platicar cómo sumar fuerzas con otros sectores del país, y si la UNE quiere mantenerse como partido y proyectarse hacia el futuro, porque Sandra es una mujer relativamente joven o algún otro de los candidatos de la UNE, lo que tienen que hacer es darse cuenta que la tarea de cualquier partido político en este momento es ponerse de acuerdo con el presidente para hacer los cambios que se necesitan y para proyectarse al futuro pensando precisamente en las exigencias de la juventud. Tal vez el fenómeno más importante de esta elección es la avalancha de votantes jóvenes que fueron los que produjeron el cambio que se está produciendo, que es un cambio verdaderamente importante y verdaderamente profundo en el país. Por lo tanto, el reto para el presidente es no aceptar la soberbia. En segundo lugar, buscar acuerdos y concertación alrededor del proyecto nacional. Y en tercer lugar, definitivamente, buscar a los sectores para ponerse de acuerdo y proyectarse al futuro inmediato del país. Presidente, yo no sé si está usted de acuerdo conmigo en que Jimmy Morales, más que llegar por méritos propios, que nadie se los discute, llega por exclusión de todos los políticos tradicionales. ¿Usted cree que hay futuro para los partidos políticos que tenemos? Una UNE que ya ha fracasado en 2 ocasiones, con la señora Torres, un líder que ha fracasado estrepitosamente con el señor Valdizón. Bueno, y así podríamos seguir analizando. ¿Usted cree que estamos ahí en un punto de inflexión donde los partidos políticos tradicionales van a desaparecer o van a dar un cambio siguiendo esa línea de sangre nueva o juventud que usted propone? ¿Ve también esto o los partidos tradicionales todavía tienen mucho? Yo lo plantearía al revés. Yo creo que si ellos no entienden la nueva ola y no aceptan cambiar dentro de ellos mismos, están condenados a desaparecer, como ya han desaparecido otros partidos históricos en el país. Ahora, yo reitero un poco ahora el tema
de lo que viene. ¿Qué le toca ahora a Jimmy Morales, no solo como presidente electo, pero ya una vez tome posesión? Ese relajo que va a ir a encontrar en el Congreso, pero esas demandas de la plaza. ¿Cómo compaginar las necesidades de operación política, de práctica política real, con las demandas de esa plaza, que en muchas cosas no coinciden en agendas con lo que es factible hacer de manera inmediata? ¿Cómo conciliar dos extremos de ese tipo? Muy difíciles de conciliar si uno no tiene el equipo y los operadores políticos adecuados. Por lo tanto, yo diría que él tiene de aquí hasta la toma de posesión para hacer ese proceso de reflexión y sentarse realmente a ¿Tanto tiempo tiene? De aquí a la toma de posesión. ¿Tanto tiempo? Bueno, ¿Será que tiene tanto tiempo como de aquí hasta ese día? Bueno, yo creo que antes de la toma de posesión él tiene que haber tomado algunas de esas decisiones que nosotros estamos conversando. Vinicio, es muy probable que los sectores de poder, que el ejemplo sea el sector privado organizado, se acerquen a él y le propongan cuadros allegados al propio sector privado para que desempeñen cargos en la administración pública. ¿Sería positivo, negativo o simplemente indiferente para el presidente aceptar estas contribuciones? Yo lo dije desde el principio, lo que primero tiene que pensar el presidente es tener cuidado con los sectores de interés, y eso puede ser el sector privado, organismos no gubernamentales, presiones de opinión pública de interés, por ejemplo, cualquier sector de interés. Yo creo que él debería de hacer una de las cosas que se ha venido conversando en esta etapa de cambios, y es buscar profesionales intelectuales que no están comprometidos con ningún proyecto de interés personal o sectorial. Aquí en Guatemala hay mucha capacidad profesional, mucha capacidad y mucha experiencia, no importa la tendencia ideológica que tengan. Lo que importa es su capacidad y su compromiso con el país, porque él tiene la gran oportunidad de hacer un gobierno plural, pero en función de los intereses de Guatemala, de la juventud y del futuro del mediano plazo. Vinicio, aquí uno de los televidentes le pregunta: usted que ha visto nacer y morir tantos partidos políticos, ¿cree que hoy murió el partido de la UNE? Lo dije con anterioridad ante la pregunta de Pedro. Yo les quiero decir sinceramente, yo creo que los partidos que han jugado ahorita las elecciones tienen que aprender la lección o están condenados a desaparecer.